Ahí va. Bueno, doy paso a mi colega, que está por ahí. Bueno, genial. Iván. Denme un segundito, así les comparto pantalla. Vamos a estar pasándoles ahora algunos avisos parroquiales. Así vimos que varios no son del PMI, entonces para los que ya son voluntarios y demás conocen bastante, pero bueno, Iván les va a dar una breve introducción. Genial. Bueno, antes que nada es darle la bienvenida, como les dijo Ángel. Ahí cada uno estuvo comentando un poquito de ustedes. Así que bueno, yo les presento un poco a Ángel. Ángel es desde hace un año aproximadamente el líder, si se quiere, o el que está impulsando esta comunidad, con la comunidad de interés de la administración del cambio, o change management, como quieran llamarlo. Ok, la idea es más o menos presentarles una agenda del kickoff de hoy, para que nos orientemos un poquito. Eh, Más que nada es presentarles, para los que no conocen o no son parte, qué es el PMI y en particular o sea, el capítulo del cual formamos parte, que es el capítulo de Buenos Aires en este caso. Y Perdón, además, ¿estás Yo no, presentando? No se ve. no, ajá, te iba a decir, no estoy viendo nada. Pantalla en gris. ok, ahí está, gracias. Ah, ahí está, ahora sí. Gracias. Bien, además de presentarles lo que es el PMI, lo que es el capítulo de Buenos Aires, Ángel nos va a guiar un poquito en esto, o introducirnos en lo que es la gestión del cambio. Entonces, nada, para los que no conocen el PMI, se puede decir que es una organización en donde se reúne profesionales o nuclea profesionales de la administración de proyectos a nivel mundial, eh, mayormente personas certificadas o personas que están en busca de una certificación, ¿no? Con Iván, la... perdón que te interrumpa. Me parece que hay algún problema, porque sabes que de vuelta no se ve. Si quieres voy presentando yo y ahí salió. Voy presentando yo y me vas diciendo qué pase. ¿Te parece? Bueno, dale, vamos con la agenda. Ahí, si salís así yo puedo compartir. Ok, Ahí bueno, vamos, ¿se ve? Ahora sí. sigo. Perfecto. Además de reunir a todas estas personas certificadas y que buscan certificarse, la idea obviamente no es la certificación en sí, sino mejorar las prácticas, ¿no? Y los diferentes puntos de vista que cada persona puede tener eh, respecto a lo que nos dedicamos. Ujú. Entonces, podríamos decir que el PMI tiene como objetivo, eh, esta es mi opinión, proporcionar una plataforma para que nosotros, usuarios de ella, podamos tal vez aprender, si se quiere, de personas con más expertise, más experiencia, eh, y nada, nutrirnos de esos conocimientos, ¿no? Eh, Eso es a nivel general lo que es el PMI. El PMI tiene en los diferentes países que forman parte como capítulos, se puede decir. En Argentina, por ejemplo, tenemos 3 capítulos. El capítulo Buenos Aires, Cuyo, y el tercero, si no me equivoco, es en Rosario. Eh, Nosotros particularmente, esta charla o este kickoff es dentro del capítulo de Buenos Aires, la comunidad de interés que nos compete es la gestión del cambio, ¿no?
Entonces, ese es como el resumen de lo que es nuestro capítulo. Si querés, Ángel, seguimos con la siguiente diapositiva. Es más o menos para mostrarle a nivel mundial lo que es el PMI. Tiene variadas certificaciones, obviamente la que más cantidad de certificaciones cuenta es la del PMI estándar, si se quiere. Pero contamos, o sea, el PMI cuenta con varias certificaciones, entonces cada persona puede ir tomando su propio camino que más le llame la atención o más le atraiga, referido siempre a la gestión del negocio. Entonces, también tenemos como una bibliografía dentro del PMI, donde se puede acceder. Ahí, Ángel, si querés nos presentas. Estos son como algunos ejemplos para que vean la cantidad de bibliografía referida al tema, bastante importante, para que tenemos acceso, ¿no? Para los que formamos parte del PMI. Después, esto es como para que tengan un acceso más rápido a la página del PMI. Ahí tienen el link o bueno, un QR. Y esto es como consejo, dato de color si se quiere. Tenemos para Latinoamérica liberado un curso de conceptos básicos, ¿no? Referido a la agilidad. Entonces, nada, se lo acercamos para que lo aprovechen. La verdad que está liberado, o sea, es gratis para Latinoamérica, pero no, o sea, para el resto de los países es bastante carito, así que aprovechar que lo han liberado, entonces, como para dar el primer paso, ¿no? Sobre todo para las personas que buscan involucrarse en el PMI o en las certificaciones. Luego, el siguiente tema que les quería contar, ahí sí podemos avanzar, Ángel, les acercamos la página concreta del capítulo Buenos Aires también, donde se publica información tanto del PMI global como información más del capítulo, ¿no? Como esta actividad, por ejemplo, y noticias referidas al capítulo. Entonces está bueno también que se acerquen y puedan ver y chusmear un poco lo que hay. Y en Eventbrite también, bueno, ya se han registrado, supongo que le han dado seguir al capítulo de Buenos Aires, como para que se vayan enterando los eventos, diferentes eventos que se van a ir publicando a través de esta sala, digamos, de Eventbrite. Entonces, nada, para que tengan un acceso más rápido. Después presentarle un poco lo que es el capítulo Buenos Aires. Dentro del capítulo tenemos diferentes comunidades de interés, ¿no? Comunidades de interés son aquellas, podríamos decir, como proyectos o justamente eso, ¿no? Comunidades que se refieren a diferentes temas. Este año tenemos las comunidades de Agile, de Business Analyst, construcción, energía, gestión de proyectos públicos, gestión del cambio, liderazgo femenino, proyectos sustentables y tecnoemprendedores. Por ejemplo, justo hoy día nos acompaña la líder de la comunidad de liderazgo femenino, así que no sé si nos querés dar unas palabras o... Gracias, Iván, por la introducción y cederme este minutito. Bueno, en Liderazgo Femenino es una comunidad que hemos fundado por allá por el 2018, con una inquietud que nació a partir de algunos miembros del capítulo PMI Buenos Aires y aprobado por el directorio, por la Junta de capítulo Buenos Aires. Se presentó el acta de constitución y bueno, y una vez aprobado empezó a crecer esta comunidad, empezó a tener vida y están todos invitados, no es solamente para mujeres.
Mi rol es este año como líder, pero he participado como voluntaria, he participado como co-líder el año pasado, este año como liderazgo. O sea, lo que buscamos es justamente tener roles dinámicos, dar opciones y posibilidades a desarrollar el liderazgo de una forma colaborativa de trabajar en conjunto. Y bueno, tenemos un proyecto más que interesante para este año, así que los que estén interesados le escriben a Ángel, a Iván y le avisan, y bueno, nosotros con gusto los vamos a estar acercando la invitación para nuestra comunidad también. Ángel, Iván, eso era todo. Muchas gracias, Mirna. Aprovecho ahí también, me estaban comentando, bueno, tenemos a James y a Carmelo, que son los líderes de la comunidad de energía, ¿no? Si quieren también presentarnos en 2 palabras qué es lo que hacen. Sí, claro, buenas noches. Bueno, como dije anteriormente, mi nombre es Carmelo Bejarano. Yo anteriormente estuve voluntario de la comunidad de Business Analysis hasta mediados del año pasado. Pero bueno, por cuestiones personales y laborales no pude continuar. Y este año, bueno, me se me dio la oportunidad de estar como co-líder junto a James en la comunidad de energía. Que James está sumando el capítulo y su primera vez en las comunidades. Y bueno, nuestro enfoque este año para la comunidad de energía es tratar de presentar y tratar temas que son de interés aquí en Argentina, con todo lo que es la producción de energías renovables, lo que es la parte del litio, los trabajos de proyectos en Vaca Muerta. Estamos tratando de contactar personas en esas zonas para, bueno, que puedan también participar como speakers en nuestra comunidad. Y bueno, en mi caso yo trabajo en una empresa de telecomunicaciones, toda mi vida trabajo en telecomunicaciones, entiendo que James también. Y bueno, en esta nueva comunidad vamos a buscar aportar eso, de tratar de tener expertos que puedan dar esas pequeñas charlas en las reuniones, informando sobre los proyectos que están desarrollando en el área de energía, en la parte del litio, y qué buenas prácticas en gestión de proyectos están aplicando. Perfecto, muchas gracias. Ah, Bueno, si querés, Ángel, continuamos. Acá más o menos le queríamos resumir cuál es el propósito de nuestra comunidad, ¿no? De gestión del cambio. No les voy a leer, pero básicamente resumiéndoles, es consolidar las actividades que tanto Ángel y las personas que forman parte de esta comunidad van a impulsar, ¿no? Es impulsar esta comunidad y consolidarla dentro del capítulo Buenos Aires. Entonces, la idea de Ángel como líder y nosotros los que lo vamos a acompañar en esta comunidad es llevar a cabo encuentros similares a este, en donde generemos una conversación, un trabajo en equipo, ¿no? Y vayan surgiendo diferentes temas o actividades que nos interesen y sobre todo nos divierten a todas, ¿no? Como decía recién Carmelo, ir convirtiéndonos tal vez en especialista o poder hablar de diferentes temas en nuestras profesiones personales. Entonces, acá como beneficio por formar como miembro de la comunidad nos podemos encontrar con pares, como decía Carmelo, ¿no? Ir encontrando personas que puedan sumarse a los diferentes proyectos o ir colaborando. Entonces es una buena forma de crear una comunidad. Y beneficios por participar acá en PMI, yo la verdad que soy muy nuevo en esto, pero por lo que veo en Ángel es fortalecer nuestro rol. Entonces, nada, invitarlos a los que formaron parte en algún tiempo, que se vuelvan a aprender, y a los que no, también que se animen. Bastante interesantes y todo puede sumar. Así que eso es todo, más o menos. Ahí Ángel, te dejo el lugar para vos. Perfecto. Muchas gracias, Iván. Ahí
¿Estaban viendo la presentación? Porque ahí justo me mandaron un mensaje que no se veía. ¿No? ¿Estaba todo bien? Sí, 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 te vemos bien. Perfecto. Bien, vamos a continuar y entrar en tema. Entonces, justo un par de horas recién, antes, mientras estaba chequeando para lo que íbamos a ver acá, estaba chequeando el mail y me entró algo interesante de Prosky. Así que antes de entrar en la charla que tenía preparada, les voy a mostrar algo que está muy piola y lo voy a compartir. Y que la verdad que para los que les interesa el tema, creo que está muy bueno. Ahí se ve la pantalla. Sí. Y Ángel, te vemos. Bueno, esto es una encuesta que hizo a la gente que practica gestión del cambio, Prosky, como lo quieran llamar, Prosky. Y esto es una consultora internacional que se dedica justamente a hacer gestión del cambio organizacional, quizás no tanto de proyectos, aunque nosotros también estamos metidos en varios cambios organizacionales, pero que se dedican en grandes empresas a hacer cambios o introducir cambios. Hicieron una encuesta a nivel internacional sobre cuáles son las prácticas, cuáles son las tendencias, etcétera, y ver un poco cómo está la cosa. Entonces, yo también, por divertirme, bueno, la completé, así podía recibir después el reporte. Y hoy justo, antes de entrar acá, vi que había llegado el reporte. Y está muy bueno, porque uno entra acá, es la base de datos, por ejemplo, acá te habla de los participantes, es un reporte, no es un PDF, sino que es interactivo. Acá uno puede ir viendo la información, 2.600 y pico de personas que lo completamos. Uno puede empezar a filtrar por regiones, por industrias. Entonces, y empezar a ver un poco cómo es todo esto, ¿no? Y ver, a ver, según la industria, según la cantidad de gente, según la región, cómo respondió la gente. Si vamos un poco acá, por ejemplo, para que vean, no me voy a meter demasiado, pero, a ver, tendencias. Entonces acá te dice las tendencias en los últimos 2 años, en los próximos 5, desafíos en lo que es la disciplina de la gestión del cambio, etc. Y entonces abajo, acá está cómo contestamos cada uno a la encuesta, en las palabras de la gente, arriba tratando de resumirlo y decir más o menos. Y está bueno porque acá uno hace clic y entras y te tira un poco el detalle de las tendencias, etc. Y la verdad que está interesante. O sea, por ejemplo, acá dice tendencia para los 5 próximos años, y el que está acá principal con el 19% dice generar o construir la capacidad de cambio dentro de las organizaciones. No es un problema que sufrimos algunos, sino que les pasa a muchos. Y de la misma manera uno podría ver qué pasó en las tendencias que habían hasta ahora, por ejemplo, en los últimos 2 años. Entonces, las tendencias de hace 2 años, acá dicen, por ejemplo, la que tenía 35% era notoriedad o conciencia, crecimiento de la conciencia de la necesidad de la gestión del cambio. Entonces, esto es lo que está pasando. Por eso están todos ustedes acá, porque todo el mundo se empieza a dar cuenta que este es un tema importante. De la misma manera, qué sé yo, acá ya entrando en algún detalle, no voy a seguir demasiado, pero lo que nos importa a nosotros, somos, me pongo el sombrero de Project Manager, Project Leader, y entonces uno dice, bueno, ¿por qué gestión del cambio? Y acá uno lo ve, uno de los temas es la integración entre gestión del cambio y gestión de proyectos. Es interesante, acá según lo que uno ve, dice, bueno, ¿están integrados la gestión del cambio y la gestión del proyecto? Y acá dice sí el 74%, no el 20%, y no sabe el 6%. Qué sé yo, creo que la realidad, esto debe ser en grandes empresas, la realidad nuestra quizás dista un poco de esto, creo que recién estamos en algunos casos tomando conciencia de la importancia de esto, de tener dentro de las organizaciones gente que sepa manejar el cambio.
también está divertido acá porque uno se puede poner a ver un poco y decir, bueno, qué sé yo, me voy a Latinoamérica. Y cambia, baja un poquito, en 71, pero no estamos muy lejos. Pero si uno cambia de industria, y qué sé yo, vamos, aeroespacial, uno se espera algo tecno, y sí, muy ingenieril tal vez, entonces es gestión de proyectos, entonces la integración, la mitad, la otra mitad no, es tajante. Si vamos a, no sé, otras industrias, no sé, utilities, 100% de integración entre gestión del cambio y gestión de proyectos. Qué sé yo. Hay algunas dudas, pero bueno, esto es un poco lo que respondió la gente. Está divertido porque uno puede ir tocando, viendo y chequeando y viendo la cantidad de gente que respondió y tratar de entender y sacar tendencias. Así que es algo que es piola, me acaba de llegar, después cualquiera, el que quiera el link, me manda un mensaje, me dice, mandame el link y se los mando. Bien, vamos a entrar a la presentación de la charla de hoy. ¿Se ve bien? Sí, ¿no? Perfecto. Bien. Entonces, algo que mencionó recién, o sea, Project Management y Change Management. Estamos acá en lo que es el PMI, o sea, gente que se dedica, o por lo menos los que estamos como miembros o certificamos, o nos dedicamos a llevar proyectos. En realidad todos en las empresas estamos haciendo proyectos muchas veces casi sin darnos cuenta, como es parte del trabajo. Y lo que quizás no teníamos conciencia era que también estamos haciendo un cambio. Entonces, en realidad cuando uno dice, bueno, ¿cuál es el propósito de un proyecto? ¿Para qué estamos haciendo un proyecto? Y el proyecto es un vehículo para implementar un cambio. Entonces, esto de disociar el cambio, la gestión del cambio, la gestión del proyecto, y qué sé yo, es como no tener en cuenta la mitad de lo que uno tiene que hacer. O en realidad, con el sombrero de Project Manager, en general lo que tratamos de pensar es que somos el centro del mundo y que dirigimos todo el proyecto y qué sé yo. Y en realidad somos un vehículo nada más para poder, o sea, llevando adelante, implementando el proyecto. Somos un vehículo para producir un cambio entre la situación antes del proyecto y después del proyecto. Quizás en mayor grado o en menor grado. En una de esas uno me puede decir, mirá, qué sé yo, en construcción, yo hago el edificio, tengo el terreno, no jorobo a nadie, me dedico a ver lo que dice el manual de gestión de proyectos y me fijo los stakeholders, los involucrados, para no molestar a nadie, y hago la construcción y chao, y ese es el proyecto, y no tengo que interactuar demasiado. En cambio, si uno hace un proyecto dentro de la empresa, y no es instalar una máquina, también puede ser, pero el mismo hecho de cambiar un proceso, cambiar una máquina, implica que hay gente que va a quedar afectada, serían los involucrados, pero incluso no solo que estén involucrados y afectados, sino que el trabajo que tienen que hacer cambie totalmente, o que cambie bastante. Y entonces, ahí hay un cambio que uno está metiendo, no es solo cambiar una máquina. Entonces, hay que tener en cuenta todo ese tipo de cosas, y por eso es tan importante, porque a veces uno dice, ¿y por qué fracasó el proyecto? Y no, cambiaron la máquina o el equipo, pero quedó tirado ahí. O no funcionó o no lo quisieron hacer andar. ¿Y por qué? Y porque la gente no lo usó, no lo manejó. Y entonces ahí empieza a ser complicado. Si hablamos de una empresa de servicios, puede ser más importante todavía, donde involucra mucho más la parte humana. Y así creo que dependiendo cada uno en las industrias en las que ustedes están trabajando, debe ser un impacto diferente, pero un impacto importante. Y acá viene el tema de, qué sé yo, cuando nosotros hacemos proyectos y estamos metidos del lado de la parte ingenieril, están las leyes de la física y de la química, etcétera,
y las cosas son predecibles. Cuando empezamos a hablar de gente, la cosa no es tan predecible, de las personas. Y entonces los cambios, los proyectos son para hacer cambios y los cambios impactan en la gente. Entonces ahí hay un montón empezamos a ver un montón de, cuando uno se mete en este tema, no quiero ahondar demasiado, pero cuando uno se empieza a meter en este tema de la gestión del cambio, empieza a ver diferentes modelos. Por ejemplo, modelo de el tiempo que la gente va tardando o la cantidad de gente que va adoptando el cambio. Y hay una curva tipo S. Entonces es como que la cosa es lenta, después, bueno, se acelera un cacho y después se ameseta. Hay otros modelos que dicen, bueno, si hago una distribución de toda la gente, hay gente que es más propensa a adoptar el cambio, otras que no, o casi nada, que son los que están a la derecha en este gráfico, y los que están en el medio están ahí mirando a ver qué pasa. Otros modelos, por ejemplo, te dicen, bueno, hay una curva en la cual hay una cantidad de tiempo que uno va tardando y en donde uno tiene que ir pasando por etapas. Entonces, tomar conciencia, entender cuál es el cambio, empezar a probar, a adaptarse a eso y empezar a hacerlo. Y entonces, a medida que uno se va involucrando, va cambiando. El primer impacto es en la actitud y después en la aptitud, y cómo va cambiando el comportamiento de las personas ante ese impacto que le genera el cambio. Ya vimos tres curvas. Después, la curva anterior, cuando uno la ve en un grupo, un montón de gente, estamos metidos en una empresa, haciendo un proyecto, y entonces la gente que está liderando el proyecto, los líderes, o dirigiendo el proyecto, son los que al comienzo tomaron la decisión, son los que en el tiempo están más a la izquierda. Entonces, su curva va aumentando y va... Entonces, claro, en estas 4 etapas que habíamos visto, cuando acá en rojo y en la flechita abajo dice se implementa el cambio, esta gente que empezó a tomar la decisión y a producir el cambio ya está ahí, a full, mientras que a la gente que quizás, los que son project managers o líderes de algún proyecto, etcétera, les toca estar ahí en el medio, porque están ahí manejándolo, recibieron las instrucciones del board y están haciéndolo. Y después la gente que le toca, le impacta el cambio, ahí cuando dicen, bueno, largamos, empezamos a implementar, es la que empieza a tomar conciencia del cambio, de lo que está pasando. Entonces, si bien cada uno va a ir teniendo el mismo tipo de curva, si uno hace un corte en el tiempo, cada grupo de gente va a estar en un estadio diferente. Y entonces, claro, el tipo que está acá arriba, que tomó la decisión y que ya está viendo cómo tiene que funcionar eso, está, che, dale, ¿por qué no se motivan? ¿Por qué no se involucran? Y hay gente que se está despertando y que hay un cambio. Entonces hay que entender esas cosas para entender dónde está cada uno y entender esas velocidades y cómo hacer para preparar a cada uno para que esté preparado para entender. Y cuando uno dice, vamos a armar el plan de comunicaciones, entender también que no están todos a la misma velocidad o en el mismo momento de uno, porque uno empezó antes y tiene un montón de cosas ya entendidas, sino que hay que ponerse a la altura de la persona que recién le está pegando el cambio y se está desayunando, que le están cambiando, le movieron el piso. Entonces, esas son las cosas que hay que empezar a entender. Y que tampoco esto es una ley física, o sea, no es la ley de Newton. Cada persona va a tener una reacción diferente. Pero podemos entender que esto puede pasar de esta misma manera. Hay otras curvas, otra gente que dibuja otras curvas y dice, la curva que dice 1, 5, 6, la que va por arriba, la verde, es cómo pensamos que la gente se va a comportar. Entonces va de un aspecto neutro a ser positivo y va a adoptar el cambio. La verdadera es la que va por abajo. Se resiste, agarra bronca, niega las cosas, empieza a enfrentarlo y claro, es un bajón total.
Y bueno, tenemos a la gente que se va a resistir violentamente, o la gente que después de pasar por todo eso y empezar a entender cómo es el cambio, a medida que uno le va informando y le va nutriendo, llega acá. Entonces, uno quiere imaginar que es algo así suave y la gente va a entender, y bueno, vamos a tener que pasar por todo este calvario. Entonces, esto, bueno, hay un montón de gente que se pone a estudiar esto y hay diferentes modelos. Y entonces uno dice, bueno, por un lado tengo que ver que si tengo un montón de gente, hay diferentes velocidades, diferentes tendencias a adoptar el cambio más rápido o no. Y cada uno va a tener su momento cuando empieza su curva en este proceso de estar impactado por el cambio. Entonces hay que tener todo eso en la cabeza y ahí empezar a analizar cómo trabajar con cada uno en el cambio. Entonces, eso es lo que uno debería empezar al principio a tratar de entender y no largar y decir, bueno muchachos, cambiamos la línea tal, o cambiamos el proceso tal, o nos mudamos de acá para allá y vamos a empezar a producir otra cosa. Y que la gente mire así y dice, ¿de qué estamos hablando? Entonces, esas son las cosas que uno debería también planificar, además de planificar el proyecto, en cómo pensábamos ejecutar todos los pasos para llegar al resultado que queríamos y producir esos cambios. Hasta acá comentarios, cosas que quieran decir, cosas que a mí no me pasó esto. No, Ángel, un comentario nomás que me parece que está un poco alineado. ¿Se escucha? Sí. Sí. Está un poco alineado con algo nuevo de las normas, ¿sí? De participación y consulta. ¿Sí? Hace un par de años todas las normas viraron a un punto casi crítico para las empresas, que es eso, desde participación y consulta. O sea, cuando es tal cual como vos decís, un cierto grupo de personas elaboran todo el cambio y lo largan. Y después ahí la gente recién se entera que le van a cambiar una moldurera como nos pasó a nosotros, ¿no? Entonces, o sea, ya las herramientas están, Sí. hay que usarlas, ¿sí? Exacto. Bien. Entonces, ¿qué hacemos los Project Managers? Tenemos nuestro manual, una guía de práctica que dice cómo manejar los cambios en las organizaciones. Entonces, los que son socios lo pueden leer gratis, ahí tienen el código para bajar el PDF. El año pasado hablamos un poco de esto, del contenido, cualquiera, si alguno quiere me pide y tenemos la presentación que hicimos en uno de los encuentros el año pasado. También para los que son Project Managers, saben que tuvimos un cambio reciente, un par de años atrás, de lo que es, pasamos de la guía de práctica, de conocimientos, de gestión de proyectos, del número 6 al 7, y hubo un cambio ahí de estructuras. Veníamos con algo en donde teníamos una estructura, la que ven acá en naranja, a la izquierda, y pasamos a una a la derecha. Se volvió mucho menos prescriptivo, si quieren, se volvió más conceptual. También entiendo que por el tema de tener que meter la agilidad y otras cosas, entonces no se podía seguir con la receta. Y bueno, ahí entraron algunas cosas, qué sé yo, de cómo está estructurado este estándar. Y si bien, bueno, acá no voy a aburrirlos con esto, básicamente parte del PMBOK habla de los principios de la dirección de proyectos, cómo nos tenemos que comportar los que gestionamos los proyectos, etc. Estas son las secciones principales. El cambio que se puso, cambió esta estructura, donde están los dominios de desempeño del proyecto, que es básicamente qué cosas tenemos que saber y dominar para poder gestionar los proyectos. Lo que llaman adaptación es esta cosa en donde todo se vuelve variable y adaptable para que podamos, sea la forma tradicional de hacer los proyectos o ágiles, que el manual sirva. Y después la sección de modelos, métodos y artefactos. Y acá, bueno, lo que más me pareció interesante era entrar en la parte de modelos. Entonces, toda esta guía que tenemos para gestionar los proyectos está basado en
diferentes modelos y que tienen que ver en cómo manejar toda esa parte que no es de ingeniería o técnica, en donde tenemos que ver cómo intercambiamos con otras personas nuestras ideas, cómo comunicamos, cómo motivamos, cómo gestionamos el cambio, etc. Entonces, todo ese set de conocimientos que deberíamos tener para poder gestionar los proyectos están basados en estos modelos. Acá está una tabla en donde, bueno, para cada uno de estos dominios de desempeño, de las cosas que tenemos que hacer como project managers, y cómo impactan estos modelos. Yendo quizás más hacia el por ejemplo, modelos de liderazgo situacional. Entonces, lo deben conocer, el libro de Blanchard. Entonces, los que están en las fábricas, por ejemplo, vieron el modelo, cómo hacen los japoneses o los que usan el modelo de Toyota con los operarios y cómo es la capacitación. Habrán visto unos tableros con todos los nombres de los operarios que trabajan en un sector, con todas las actividades que realizan y unos circulitos que están coloreados, están divididos en 4. Si el circulito está en blanco, quiere decir que no sabe. No sabe cómo ejecutar esa tarea o actividad. Si está un cuarto coloreado en negro, quiere decir que está aprendiendo. Después, si está coloreado por la mitad, es que sabe hacerlo con supervisión. Si está coloreado 3/4 es porque sabe hacerlo en forma autónoma, y si está coloreado todo en negro es porque puede explicarle a otro y enseñar y supervisar esa tarea. Entonces es como que todo el mundo tiene en forma visible qué sabe hacer cada uno. Y este modelo de liderazgo situacional habla de esto no solo para los operarios en la fábrica, sino a todo nivel. Si yo tengo un equipo, por ejemplo, para gestionar un proyecto, debería saber cada una de las competencias que tiene que tener cada una de estas personas que están en mi equipo y saber en qué nivel está. O sea, si es alguien que no sabe de esta competencia, si está aprendiendo, si sabe pero necesita supervisión, si lo puede hacer en forma autónoma, por lo cual yo le podría delegar directamente la tarea sin darle mucha explicación, o si incluso puede enseñar a otros o coachear a otros. Entonces, en base a cada una de estas competencias que tengan estas personas, cuando yo hable con ellas, me comunico con ellas para solicitarle algo, coordinar algo, etcétera, debería saber cómo situarme. Entonces, aunque yo hable con la misma persona, si es algo que la persona no conoce o está aprendiendo, tengo que darle directivas y decirle, bueno, hacer esto, hacer aquello, y lo voy guiando. Si ya sabe cómo hacerla, pero necesita supervisión, le digo, che, ¿sabes cuál es el procedimiento? Sí. ¿Sabes lo que tienes que hacer? Ok, fíjate en chequear tal cosa. Ella es más, algo un poco más alejado. Si ya es alguien que lo sabe hacer, le digo, che, esta tarea te encargás, ¿no? Dale, ok, después me contás cuando termine. Y entonces en cada caso, con cada persona, en cada una de las diferentes actividades, debería tratarlo diferente. De eso habla este modelo. Y así con todos los demás modelos, por ejemplo, el de coaching dentro de la empresa. Si vamos a los modelos de comunicación, acá tenemos algunos que están en multinacionales, entonces cómo hacer la comunicación intercultural, otros cómo hacer más efectivos los canales de comunicación. Modelo de motivar, cómo motivamos a la gente para que quieran participar y engancharse con las actividades. Lo que más nos toca a nosotros, modelos de cambio. Entonces acá tenemos el manual que tiene el PMI, o la guía de práctica, el modelo de PROSCI, que es el ADKAR, el proceso, muchos habrán leído o escuchado el libro de Kotter, Liderando el Cambio. Y acá hay otros modelos de cómo manejar transiciones, cómo es el cambio, o cómo enfrentar las transiciones, básicamente. Entonces, hay diferentes cosas.
Y en general, todo este tema de gestión de proyectos y de cambio están basados en estos modelos. Y después hay otros más, qué sé yo, cómo manejar la complejidad, el marco de referencia de Canevin, matriz de Stacy, cómo desarrollar equipos, ya entramos en temas psicológicos, y otros modelos. Entonces, hay un montón de cosas que deberíamos estar sabiendo como para gestionar proyectos, para gestionar el cambio que nuestro proyecto va a producir. Entonces, para hacerla corta, llegamos hasta acá. La idea en las actividades nuestras en esta comunidad incipiente que tenemos es ir tomando temas. Nos pareció que, bueno, si no surgían temas, por lo menos empezar a decir, bueno, empecemos a discutir cosas básicas. Entonces, decir, bueno, veamos de qué habla el modelo de Kotter, qué habla el modelo de Oscar, etc. Y hacer algo en donde todo el mundo pueda compartir un poco las ideas, discutir qué es lo que cuando uno piensa y aplica esas ideas las aplicara en su propio proyecto, en su propia empresa, cómo lo ve, o si vio casos en donde hay muchas cosas que son de sentido común o que uno fue aprendiendo mientras hacía los proyectos o mientras trabajaba. Entonces, qué sé yo creo que me fui formando a los golpes. Muchos de estos libros no estaban escritos cuando empecé a trabajar en proyectos, pero creo que es interesante ponernos al día y empezar a discutir o por lo menos entender las ideas básicas que están teniendo cada una de estas, como vimos antes. No son cosas, son como las curvas que vimos antes en cada caso, que también son modelos. Entonces, la idea era llegar hasta acá y decir, bueno, proponemos para este año como actividades empezar a profundizar un poco en estos modelos que son los que a la larga nos impactan a todos en el trabajo que estamos haciendo. Y que quizás depende de la profesión de cada uno, pero si vienen están en áreas de ingeniería, de producción, etc., todos tuvieron que aprender muchas leyes físicas, muchas leyes químicas, muchas planillas, muchos cálculos, pero y las leyes que gobiernan eso, pero no tanto cómo motivar a las personas, cómo prepararlas para gestionar un cambio, etc. Entonces creo que es bueno empezar a barrer ese tipo de teorías y modelos y discutirlas en la vida real de cada uno. Es decir, che, pero esto está muy lindo, pero yo no veo que funcione, o en nuestro caso lo hicimos de esta manera. Y creo que lo podemos usar como pie de discusión para compartir las experiencias que tuvieron como gerentes de proyecto. Esa es nuestra propuesta. Ahora los escuchamos en los minutos que quedan, o sea, que se quieran quedar, para ver qué es lo que les gustaría hacer. También la intención eso sería una actividad en paralelo a los 3 encuentros que estamos planteando cada 2 meses, en donde vamos a tratar de conseguir alguna persona que nos cuente su experiencia implementando cambios y proyectos, o expertos en algún área o en alguno de estos modelos. Así que bueno, esa es un poco la idea. Escucho sus comentarios y sus propuestas. Ahí te veo, Nico. Bueno, largo yo. Entre las ¿Micrófono? propuestas que me gustaría, sí, ¿está bien? Sí. Sí. Entre las propuestas que vi del listado ese tipo Excel que pasaste al último, me gustaría, por ejemplo, un tema a encarar, si me pedís a mí, el de la comunicación, la efectividad en la comunicación. Ya que Ok. parte de los gráficos esos que vos dijiste y que analizaste con 50 gráficos, de cómo van los proyectos, para mí depende muchísimo de la comunicación y lo sufrimos, ¿no? De que la gente se entera cuando le plantan una máquina o le cambian algo. Creo que
comunicar no es decir, ahí está la máquina, sino cómo sería el proceso en un proyecto o en una gestión de cambio desde el de inicio, ¿viste? O sea, Sí. ese es un tema que me parece que nosotros, o varias, no sé, durante tantos años, me parece que siempre pecamos en no hacerlo bien, y tiene sus consecuencias que están en los gráficos eso, para mí. Sí, ahí necesitan gerentes de proyecto. No, Bueno, lo contratamos ahora, pero hace un mes. Hace un mes lo contratamos. Sí, no, hay un tema. Es cierto, un poco lo que yo les comentaba, quizás cuando yo empecé a trabajar hace mucho, mucho tiempo, se hablaba qué sé yo, cuando te hablaban de un proyecto pensabas en un Gantt, ¿no? Claro. Instalaciones Sí. y demás, y la cosa era ver cuánto tiempo tengo, qué recursos tengo, cómo puedo hacer para que todo eso entre ahí y cumplo las fechas y no gasto demasiado, ¿no? Después cuando fue software se empezó a complicar, tenías programadores, tenías gente, qué sé yo, y cada vez la cosa se iba complicando. Y fuimos aprendiendo los golpes. Y el estándar del PMI también fue migrando. Entonces, al principio la parte de comunicación, la parte de stakeholders, qué sé yo, estaba, pero era como un tema secundario. Se le daba más bola a cómo calcular los costos, los recursos, el negocio y esto. La parte más ingenieril. Y si que la parte humana era como que, bueno, guarda con esto. Pero no le daba mucha bolilla, tal vez. Y uno se va dando cuenta cuando se da los golpes que, bueno, era algo importante. Entonces, sí, el tema de la comunicación es muy importante. Normalmente cuando uno arma el proyecto debería empezar a ver a quiénes impacta, que es el análisis de los involucrados. Hay gente que hace matrices gigantes, y entonces va viendo en el proyecto, cuando hago esto, a quiénes van a impactar, estos acá, estos acá. Después esas matrices de esa gente, dividiéndolo por grupos, diciendo, estos tienen poder, estos no tanto, estos me pueden parar el proyecto, estos no, y qué sé yo. Y para cada grupo tenés que empezar a pensar cómo hacer la comunicación. Exacto. Es un laburo importante, por eso muchos, cuando uno está metido con la parte técnica, tiende a no verla o no darla de bola, porque está más preocupado con el budget y con el cronograma, pero a la larga terminas pisando callos y molestando a la gente. Entonces es importante. Ahí, después si quieren les paso, bueno, tienen que asociarse al PMI para poder ver el webinar, pero había un webinar muy interesante, les comparto solo una hoja, un par de hojas que lo tenía por acá oculto. A ver, no, me parece que lo volví. No quiero. Acá está. ¿Se está viendo? Sí. Esto parecería, qué sé yo, parece un flujo de un proyecto, ¿no? Con las diferentes tareas. Y en realidad esto lo vi en un webinar del PMI que estaba muy bueno, en donde en paralelo a las fases, a las etapas del proyecto, engarzaban las fases de la gestión del cambio. O sea, manejo el proyecto y manejo el cambio. Y entonces manejaban, así como uno tiene inicio, plan, ejecución, y cierre, y bueno, y todo el control, la forma tradicional de los proyectos, en paralelo se le adosa toda la parte de gestión del cambio. Que uno como project manager le adosa. En realidad, la parte más importante es el cambio que uno quiere meter. Entonces, esto es lo que va y justifica ese proyecto. Y entonces uno tendría que pensar en el alineamiento, en hacer el análisis de toda esa información que tiene, de a quiénes va a impactar y qué cambios va a producir, el planeamiento de todo ese cambio, la ejecución de cómo vas a hacer la comunicación y un montón de cosas, la capacitación, etcétera, y después después del lanzamiento, cómo vas a hacer el seguimiento. Entonces es como que en paralelo al proyecto hay que también planificar y hacer un proyecto de cómo vas a gestionar el cambio.
y entonces cada una de esas subtareas, por ejemplo, acá lo llaman comunicaciones y engagement, cómo enganchar a la gente, y bueno, en cada etapa del proyecto tenés que tener pensado qué vas a hacer, o sea, hacer la matriz con toda la gente que tenés que motivar y capacitar y comunicar, y qué cosas vas a hacer, y con los que perdés en el medio, cómo los reenganchás. Entonces, es toda una tarea que hay que hacer y que, bueno, hay que tener en cuenta cuando uno va ejecutando eso. Sí, no es fácil. No es menor. Sí, sí. No es menor. No, no. Entonces, no es mandar un mail y decir, muchachos, Claro. mañana se dispara el nuevo sistema. Entonces, sí, son cosas que uno tiene que prever mientras está haciendo todo ese planeamiento. Entonces, creo que es todo un tema interesante, que creo que tenemos que estar muy concientizados cuando ejecutamos los proyectos y trabajar con gente que pueda manejar eso. A veces hay que estar con la gente de recursos humanos que te maneja toda la parte de comunicaciones, motivación y qué sé yo, y que tienen más expertise sobre esos temas. Otras veces lo va a tener que hacer uno, si son proyectos más controlables con la propia gente, etc. Pero sí hay que estar, me parece, consciente de todo eso que uno está impactando. Bien, gracias, Ángel. Así que bueno, anotamos el tema de la comunicación efectiva como un tema que sería bueno para analizar. ¿Algún otro comentario, tema que les guste ver o impresiones que tengan? Bueno. Ok, entonces no los voy a retener más. Una sola cosa. Comparto por acá. Se me estaba por olvidar. Por un lado, detengo la grabación.